Ya, parte. Bueno, buenos días. Muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría partir preguntándote ¿por qué tú crees que sucedió un golpe de Estado? ¿Por qué sucedió el golpe de Estado? Sí. Ya. Primero que todo, para entender lo que sucedió en Chile el año 73, bajo mi punto de vista, y realmente bajo el punto de vista histórico, hay que hacer un análisis del contexto global que se estaba viviendo en ese tiempo, que es el contexto de Guerra Fría. Entender básicamente los dos bloques de las superpotencias que dominaban el mundo de la política mundial en ese tiempo, la Unión Soviética y Estados Unidos, ejercían intervencionismo en Chile, ejercían intervencionismo en todos los países, de distintas maneras, y todo para alcanzar supremacía política, supremacía de poder, en todo lo que, todo tipo de ámbito que se podría ejercer. Y lamentablemente, acá en Chile se produjo se produjo una república socialista de manera democrática, que no se había visto en ninguna otra parte del mundo. Extrañamente se produjo acá en Chile, y genial, se produjo una república democrática socialista. Y eso no le gustó a Estados Unidos. Es conocido, como le decíamos anteriormente, el intervencionismo político de estas dos potencias, y comenzó con Estados Unidos. Ese para mí es una de las principales causas de por qué sucedió. Obviamente esto nosotros lo sabemos ahora, no se sabía anteriormente. De todas maneras habían frases bonitas, podríamos decir de alguna manera, frases pintorescas de Nixon hablando sobre Chile y de cómo ellos estarían en contra de toda política internacional que nosotros tuvimos. Con la expropiación del cobre, con la nacionalización del cobre, se enojaron aún más las empresas norteamericanas. Y finalmente el bloqueo económico que se realizó de manera escondida en Chile fue lo que llevó a una inestabilidad política en nuestro país, que finalmente conllevó a la intervención de las Fuerzas Armadas. Ahora, hay que entender una cosa que es importante. Como ya les dije, el intervencionismo político de Estados Unidos es un factor muy importante, ya que este comenzó desde el primer día, desde el momento en que se supo de que Salvador Allende había ganado las elecciones y que había sido electo por el Congreso. Desde el primer momento, Estados Unidos demostró su posición contraria a Chile. Muchas otras posiciones podrán decir de que el golpe de Estado fue necesario por la inestabilidad política que estaba en Chile, por el grado de inflación que se encontraba, que nunca se había visto anteriormente, que la gente estaba triste, que se hacía cola por todo, que no había que comer. Efectivamente, eso estaba pasando, pero el golpe de Estado se intentó muchas veces antes del 11 de septiembre. Se intentó, por ejemplo, uno de los casos más notables fue el caso del tanquetazo, pero hubo planes desde el primer momento en que se violó. Entonces, ahí tenemos el intervencionismo militar de Estados Unidos, tenemos la inestabilidad política que se produjo por este intervencionismo, y bueno, las alianzas políticas que siempre van a estar. No vamos a decir partido porque no nos vamos a meter en problemas ya. ¿Para qué? No tiene sentido. Pero sabemos quién, que finalmente terminaron abanderándose por el otro lado, llamando al intervencionismo de Estados Unidos, al intervencionismo militar. Esas son las razones por las cuales pasó el golpe de Estado. No sé si tiene que algo más. No, está bien. Vamos a la segunda pregunta entonces. Sabemos que después del golpe vino un régimen autoritario, se podría decir, por parte de las Fuerzas Armadas. Claro. Según tu visión, y también siguiendo con la línea del por qué, ¿te parece que fue fructífero para Chile? ¿O retrasó un poco los procesos históricos que venían? Se venían ya? Claro. A ver, es una pregunta difícil, ya que
Aunque yo me considero personalmente una persona de ideología de izquierda, siempre trato de ser inclusivo, de escuchar las otras posiciones y de sacar lo bueno, de mantener lo bueno y sacar lo malo. Y es una posición difícil en la que me ponen porque para mí el régimen militar desde un principio estaba mal. El instaurar el régimen militar a través de un golpe de Estado para mí está errado. Nuestro país es una república democrática. Lo que ya esas dos palabras nos indican dos cosas, que tenemos la separación de poderes y de que se rige por la elección del pueblo. Aunque muchos digan de que el gobierno militar fue una expresión de la decisión de muchos, lamentablemente no fue hecha no se instauró a través de los medios que nosotros tenemos, que son las elecciones periódicas de las autoridades. El gobierno militar tuvo de todas maneras ciertas cosas buenas, eso no puedo negarlo, tuvo ciertas cosas buenas y al igual tuvo cosas malas. En el ámbito económico efectivamente significó un avance para nuestro país, pero hasta cierto punto. Yo creo en los equilibrios. Desde un principio en nuestro país, durante el gobierno de Salvador Allende, hubo mucha estatización, un sistema económico de planificación central, a lo cual yo no soy contrario, de hecho me gusta el sistema de planificación central, pero eso ya nos vamos a meter en mucha pelea. Pero durante el gobierno militar sucedió algo simpático, sucedió algo interesante, que generalmente los gobiernos autoritarios, la tónica es ser generalmente estatista, que todo sea para el gobierno y que el gobierno divida. Pero el gobierno de Pinochet no fue así. El gobierno de Pinochet se asesoró en la escuela de Chicago, en la escuela económica de Chicago, los conocidos Chicago Boys, que aún siguen algunos sujetos en la política chilena actualmente, y enfocó a abrir la economía de Chile y volverle una economía de mercado. El tema es que actualmente en nuestra constitución hay muchas garantías para este sistema de mercado y finalmente nosotros nos quedamos sin herramientas. Quedó muchas cosas en manos del mercado, cosas que nosotros ya no podemos, es muy difícil, tenemos que entrar a discusiones doctrinales para poder defender nuestros derechos. Por ejemplo, por darte un caso, en el artículo 19 de la Constitución, el artículo 19 número 9, se establece el derecho a la salud. Y en el último inciso de este artículo, de este numeral, se establece de que nosotros tenemos derecho a elegir ser atendido en salud pública o salud privada. Ese inciso es el único inciso que está protegido por el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución. Todo el resto de los incisos, el derecho a la salud, tenemos que estar peleando con la doctrina para poder decir: yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho al acceso a la salud. Posteriormente, con la reforma, durante los gobiernos en democracia, con la reforma del auge y la reforma sanitaria, se pudo acceder y hubo una relación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud. Recién en los gobiernos de la democracia. Pero la Constitución del año 80, durante el gobierno militar, no se estableció. Pero claro, artículo 19, número 20, número 21, número 22, número 23, número 24, son todos derechos económicos. 5 numerales con protecciones para el mercado. 5. Ahora, algo bueno del gobierno militar, que en el artículo 19, número 24, se establece que los yacimientos mineros son del Estado. ¿Y eso gracias a quién? A Salvador Allende, a la nacionalización del cobre. El general Augusto Pinochet tenía conocimiento de que el cobre era la plata de Chile. Sabía que los yacimientos mineros eran importantes, claro, y hasta ahora son importantes. Tenemos la gran fuente de la riqueza de Chile está en el cobre. Ojalá que no se acabe pronto.
Pero la gran riqueza de Chile está en el cobre. Hay una historia no llega a ser más que una historia, como de entretención. No sé si será verdad o si será mentira. Me la comentaron a mí cuando yo estaba estudiando esto. Que dicen que cuando le comentaron a Pinochet de privatizar el cobre, de entregarle el cobre a manos de privados, fue tal el grito de Augusto Pinochet. Dicen que pegó el grito al cielo, fue tal el grito que a nadie más se le ocurrió la idea de hacerla. Como te digo, en el sentido económico avanzamos, se retrocedió en ciertas cosas, pero avanzamos, se creó un equilibrio, se paró obviamente el intervencionismo, aparecieron extrañamente todas las mercaderías y la economía se pudo equilibrar. Finalmente, después de los 17 años, no me acuerdo cuántos años son, después de los tantos años del gobierno militar, se volvió a establecer un equilibrio, se bajó el porcentaje de inflación. Claramente las estadísticas se aclararon, pero con métodos que para mí parecer no son correctos. Y en el ámbito social se retrocedió, totalmente. Ahí efectivamente se retrocedió. Me parece que es absurdo vivir por tantos años con miedo a salir a las calles. Yo no viví ese periodo. Y yo formé mi percepción, formé mi perspectiva en base a los testimonios de mi familia. Por un lado, mi papá vivió más tranquilo porque tenía ciertos contactos con su familia, pero mi mamá no. Un tío de mi mamá se lo llevaron detenido el 11 de septiembre del 73. Se lo llevaron en un barco. Escuchaba como los helicópteros llegaban al barco, tomaban gente y se iban los helicópteros y nunca más volvían a ver a esas personas. Después, él, gracias a Dios, volvió y pudo contarnos todas esas cosas. Mis tíos veían cómo caminaban en la calle, detenían a unas personas que venían de una fiesta, se habían pasado el toque de queda y lo hacían pintar con cal paredes, les quedaba toda la ropa sucia. Una denigración total de las personas. Todos los casos de tortura que han salido ahora. Las mujeres violadas, con electrodos en el cuerpo. ¿Qué tipo de sociedad es esa? Se podrá haber avanzado mucho, podría haberse creado una estabilidad en el país, pero para mí el fin no justifica los medios. El terror en la sociedad hizo retroceder totalmente a nuestro país. El terror en la sociedad finalmente destruyó la unión en nuestro país. Hasta el día de hoy hay peleas sobre qué gobierno es mejor, yo soy allendista, yo soy pinochetista. Hay peleas hasta el día de hoy, 40 años después, y todavía no seguimos peleando. Entonces, siguiendo con la lógica, estás planteando, ¿no fue beneficioso para el Estado chileno? ¿O para la historia? Con raya sumando, restando, claro. Para la historia de Chile no. Para la historia de Chile no. En Chile ha habido más de un gobierno autoritario, digamos, un gobierno de facto, pero el que todos recordamos es el gobierno de Augusto Pinochet. No porque sea el más cercano, sino porque fue el más grave y que ha marcado más a nuestro país. Tal vez porque fue más difundido, no sé. Pero en ningún otro momento de la historia hemos podido ver una cantidad de violaciones de los derechos humanos que ya estaban instaurados en ese momento. Chile ya había ratificado ciertos tratados que después se empezaron a echar para atrás. Para mí, el gobierno militar no es un carácter positivo de la historia de Chile, para nada. Y para concluir, ya escuchamos lo que dijiste que era lo bueno, lo malo, pero ya para hacerlo más claro en el documental, si pudieras elegir una cosa buena y una cosa mala, ¿qué sería? A ver, ya, vamos a hacer síntesis, poder de síntesis. Una cosa buena y una cosa mala. Una cosa buena del gobierno militar. No, sí, difícil. Si no tienes nada, puedes decir que no. Realmente me cuesta decirlo. Tal vez para las personas que estén viendo el documental, no sé, tal vez pueda haber algo bueno. Y si lo quieren conversar, me invitan a un café también, no sé. Pero en este momento no pienso en nada.
como alguna vez dijo un amigo mío, muy cercano, no respecto al gobierno militar, sobre otra cosa, pero yo en este momento no me acuerdo de nada bueno. Si en algún momento me acuerdo, me voy a quedar con eso, pero en este momento no podría decir nada bueno. Las cosas malas para mí, la más obvia, son las personas que desaparecieron y que nunca más van a volver. Esa cantidad de familias que fueron destruidas y que fueron atropelladas porque pensaban distinto. Ojo, para mí ninguna muerte es justificada, ninguna. El asesinato y los métodos violentos, para mí, como dicen por ahí, la violencia es el último recurso del incompetente. Para mí ninguna muerte es justificada, y menos la cantidad de muertes que se produjeron en la dictadura. Todos por pensar distinto. Ese para mí es el carácter más negativo, el atropello a las personas durante la dictadura. Muchas gracias por tu tiempo y